Shalom Aleichem, vamos a comenzar con Parashat Toldot. Después de que la Torá nos contó en la Parashá pasada con respecto a las descendencias de Ishmael en forma breve, ahora sí la Torá extiende más en las descendencias de Yitzhak. Nos cuenta la Torá que Yitzhak, cuando tenía 40 años, él tomó como esposa a Rivka y Meinu, que tenía tan solo 3 años en esa época, y así fue que después de 20 años de estar casados, hay que entender por qué 20 años, pero de todas maneras, después de 20 años de estar casados, hacían tefilá fuertemente también Rivka y también Yitzhak para que pueda Rivka quedar embarazada, ya que ella en forma simple no podía quedar embarazada, era estéril. Y nos cuenta la Torá que hacían tefilá uno frente al otro, pero los comentaristas explican que es uno al lado del otro, de todas maneras los dos mirando para el mismo lado y haciendo tefilá con fuerza, con un mismo propósito. Y así es que Hashem escucha la tefilá de estos tzadikim, especialmente la tefilá de Yitzhak, ya que Yitzhak era tzadik, hijo de tzadik. Y así fue que quedó Rivka embarazada, pero ella sentía algo muy raro, sentía que los bebés que tenía dentro de ella tenía mellizos, ellos estaban como peleándose y tenía mucho miedo, tenía síntomas muy raros cuando pasaba cerca de un Beit Midrash, de un lugar donde se estudia Torah, sentía que uno de los bebés quería salir, y cuando pasaban por un lugar de idolatría sentía que también quería salir el otro. Entonces estaba muy preocupada, también pensaba que quizás el hecho que se están peleando estos bebés adentro, quizás se van a matar uno con el otro, o que va a hacer peligro a la madre, a ella misma. Entonces, ¿para qué Hashem escuchó mi tefilá si al final esto está trayendo problemas? Entonces también le preguntó a sus amigas, a las vecinas, le preguntó si es algo normal, de que cuando la mujer está embarazada o cuando tiene mellizos pasa esto, y todos le dijeron que no es algo normal. Y entonces decide Rivka que va a ir a preguntarle a Hashem. Hashem era profeta y le va a preguntar que Hashem le ponga en su boca qué es lo que realmente está pasando con ella. Entonces Hashem le dice, por supuesto Hashem le pone en su boca de que le diga a Rivka de que tiene que saber que tiene dentro de ella dos personalidades muy importantes, muy grandes, las cuales van a tomar caminos totalmente opuestos, y los dos van a ser padres de grandes naciones. Uno va a ser el padre del pueblo de Israel, Jacob Avinu, y el otro va a ser Esab, de donde van a salir realmente los Goim, Edom, etc. Y supuestamente queda tranquila Rivka después de esto. Entonces hay quienes explican, pero hay que puntualizar y saber de que no es la explicación normal en los versículos. Hay quienes quieren explicar de que quizás ella al principio no sabía que tenía mellizos, entonces se preocupaba porque cuando o que es tzadik o que es rayá, pasa por Avodat Zará, quiere salir, pasa por Beit Midrash, quiere salir, entonces ¿qué es? ¿Tzadik o rayá? Pero cuando le dijeron no, son dos distintos, entonces ahí se quedó tranquila. Pero no es lo simple, hay que saber que no es realmente la explicación normal en el pasuk, porque en forma simple parecería ser que ella sí sabía que tenía mellizos. Pero igualmente, ahora que sabe qué es lo que está pasando, cuenta la Torá de que nacen estos dos bebés, y el primero en salir es Esab, en el cual van a salir los Goim, van a salir de él, sale totalmente formado, ya salió con pelos total, incluso hay quienes dicen que tenía ya barba y dientes, ya estaba totalmente hecho y formado hasta tal punto que todo el que lo veía decía Esab, porque viene Azui es que ya está hecho, no tiene proceso, ya está formado. Y eso parecería ser algo muy bueno, pero realmente según la Torá es todo lo contrario. Nosotros sabemos que la persona todo lo que tiene que hacer acá es formarse y adelantar, pero bueno, no es nuestro tema ahora. Y después sale Jacob agarrado del talón de Esab, y él salió como un bebé normal, pero agarrado del talón de Esab. Y esto nos dice la Torá de que a Kadosh Baruj Hu por sí mismo, Hashem lo llamó Jacob, no la gente, sino que Hashem le puso el nombre. O hay explicaciones que dicen que Yitzhak por sí mismo le puso el nombre de Jacob. De todas maneras, nos cuenta la Torá que cuando empezaron a crecer, tomaron caminos ya desde el principio totalmente distintos. Esab era una persona de campo, una persona de caza, él cazaba animales, y no solo animales, sino que también cazaba a las personas con su habla. ¿Por qué? Porque él las engañaba, manipulaba a las personas, hasta a su padre mismo. Él le hacía preguntas que se hacía pasar como si fuera un gran tzadik, le decía cómo se hace maaser, que es una parte que hay que sacar un diezmo de
de las frutas que la persona tiene. ¿Cómo se saca maaser? De la sal. La sal es algo que no crece de la tierra, entonces es algo que no necesita hacer maaser, pero él le preguntaba al padre, ¿cómo se hace maaser de la sal? Para hacerle sentir al padre que es un gran tzaddik, que quiere hacer diezmo por todo, y sin embargo Jacob no era una persona que manipulaba a las personas, él estaba todo el día estudiando Torah en la carpa, no se ocupaba de engañar a nadie, una persona íntegra. Y cuenta la Torah de que Esav quería mucho, que Yitzhak quería mucho a Esav, porque le traía todo tipo de banquetes que él cazaba, y aparte, como dijimos, que se hacía pasar por un gran tzadik. Sin embargo, Rivka, ella quería mucho a Jacob. Ok, nos cuenta la Torah que un día, que este día es el día que había fallecido Abraham Avinu, entonces Yitzhak estaba de duelo. Entonces Jacob estaba preparando una comida para darle al padre, para darle a Yitzhak. ¿Qué comida? Estaba preparándole lentejas. ¿Por qué lentejas? Porque son redondas, y esa es la costumbre, que a la persona que está en duelo se le da comida redonda como lenteja o huevo, que son redondas, para mostrar que ese es el ciclo de la vida, que la persona nace y muere. Y también porque la persona que está en duelo no tiene boca. No tiene boca significa que no puede saludar a las personas, no puede decir shalom. Y también así el huevo y la lenteja no tienen una boca, un lugar donde empieza, como una fruta que tiene una entrada y donde empieza y donde termina. Estos alimentos son especiales para darle a comer a una persona que está en duelo. Pero ese día viene Esav del campo cansado, y Jajamín dice que viene cansado de que él había matado mucho ese día, y ve las lentejas que eran encima rojas, y él era pelirrojo cuando nació ya. Y todo el tema del rojo con Esav tiene mucho que ver, pero no podemos entrar ahora. De todas maneras, por supuesto, tiene relación con el hecho del asesinato, del derramar sangre, y esa comida lo despertó mucho, y le dijo a Jacob, por favor, méteme mucho de eso directo en mi garganta, sin tener que estar masticando. De una vez, por favor, dame de comer de este guiso, que le llamó mucho la atención. Y Jacob aprovecha la oportunidad para decirle, mira, yo te voy a dar, pero si esto te lo doy como venta, como pago a tu primogenitura. Yo quiero comprarte a ti la primogenitura, porque realmente Jacob sabía que le correspondía, porque realmente Jacob tendría que haber sido el primero, porque él fue el primero en generarse en el vientre de la madre. De todas maneras, Jacob entiende que la primogenitura es algo que le corresponde a Jacob. Ellos ya peleaban por el trabajo en los dos mundos. La primogenitura es todo el trabajo en el Beit HaMikdash, en el trabajo de los sacrificios, porque hasta que no se hizo el Mishkan, el que hacía los sacrificios era el primogénito. Todo el tema del Cohen empezó después, cuando se creó el Mishkan, como veremos más adelante. De todas maneras, Jacob quería todo lo rujaní, todo lo espiritual, y Esav al contrario, él quería todo este mundo. Entonces Jacob le dice, véndemela, pero véndemela de una manera clara, incluso lo tienes que jurar. Y así fue que Esav desprecia la primogenitura y dice, ¿para qué necesito yo esto? ¿Para qué me interesa a mí el Olam Haba, todo lo espiritual? Él le interesa solamente lo de este mundo. Y también hay explicaciones que dicen de que la primogenitura es porque antes recibían, el primogénito antes de la Torah incluso recibía de herencia más que los otros hermanos, y Esav dijo, en cualquier momento yo puedo morir, si todo el día me ocupo de caza de animales, me pueden matar, puede ser de que voy a morir antes que mi padre Yitzhak, así que no necesito nada de esto, bien lo espiritual, bien lo material. Él ve la hora, él ve el guiso, las lentejas, y eso es lo que quiere, y está dispuesto a vender toda su primogenitura. Y la Torah dice que él despreció la primogenitura, y así fue que se la vendió a Jacob. Pero Jacob se aseguró de que no tenga ningún tipo de excusas y que no pueda quejarse, por eso le hizo incluso jurar. Nos cuenta la Torah que nuevamente hubo hambre, gran hambre en la tierra de Eretz Canaán, en Eretz Israel. Entonces Yitzhak piensa hacer lo mismo que hizo su padre Abraham, bajar a Mitzrayim, bajar a Egipto. Pero antes de eso va para la tierra de Plishtim, de los filisteos, donde el rey era Abimelech. Hay discusión si este era el mismo Abimelech que estuvo en la época de Abraham, como vimos, o que es el hijo de Abimelech, o que siempre el rey de los filisteos se lo llamaba Abimelech. De todas maneras, antes de bajar a Mitzrayim, va a la tierra de los Plishtim, que como vamos a ver, es parte de Eretz Israel todavía. Pero de todas maneras, es lo más cerca que hay desde Eretz Israel a Mitzrayim, es la tierra esta de los Plishtim, que esto es en Grar. Ahora llega Yitzhak ahí, y ¿qué pasa? Él piensa bajar a Mitzrayim, pero Hashem se le presenta a Yitzhak y le dice, mira, le ordena a Hashem
que tú no puedes salir de Eretz Israel. ¿Y por qué? Porque ya que Yitzhak, él pasó por la Akedat Yitzhak, por la Akedah, que fue supuestamente sacrificado, que al final Hashem no dejó que sea sacrificado, pero de todas maneras, después de ese evento tan importante que fue la Akedat Yitzhak, entonces Yitzhak recibió una Kedushá, una santidad especial que se considera él como si fuera un korban, un sacrificio. Y así como sabemos de que el sacrificio de la Olá, como veremos más adelante en los Shiurim cuando lleguemos en Vaikra, etcétera, así como la Olá no puede ser sacada de la Azará, que es del Beit HaMikdash, para decir así, del patio del Beit HaMikdash, porque es donde tiene santidad. Entonces, un sacrificio sagrado no puede salir del lugar sagrado. Así también tú te consideras un sacrificio sagrado, te consideras una Olá, y todo Eretz Israel se considera para ti como si fuera la Azará del Beit HaMikdash. Entonces, tú no puedes salir de Eretz Israel. Quédate aquí y yo te voy a dar todo lo que necesites, te voy a dar alimento y ganado, no te va a faltar nada. Y toda la tierra que está acá, toda la tierra de Eretz Israel, incluyendo la tierra de los Plishtim, todo esto será para tu descendencia. Y todo esto es en base a que, como un pago, como una recompensa a tu padre Abraham Avinu, que él escuchó mi voz y pasó los Nisionot, pasó las pruebas que yo le hice. Abraham Avinu pasó muchas pruebas. Entonces, todas esas pruebas, y por último, Akedat Yitzhak, en pago y en recompensa a que Abraham Avinu escuchó mi voz y escuchó todos mis decretos y se mantuvo fuerte con su emuná, toda tu descendencia va a recibir aquí esta tierra y a ti no te va a faltar nada. Así que no salgas de la tierra de Eretz Israel y no bajes a Mitzrayim. Tienes prohibición de bajar a Mitzrayim. Entonces así fue de que él se quedó en Gerar con Abimelech, pero ahora empieza otro suceso muy importante. ¿Qué va a pasar? Porque Rivka también era muy bonita y Yitzhak tenía mucho miedo de que ahora lo agarre también Abimelech a Rivka. Entonces Yitzhak decide que va a hacer la misma técnica que hizo su padre Abraham con Sará, pero eso lo dejamos para el próximo Shiur. Brajá be'atzlajá.